Entonces, el tema es el potencial electrostático o potencial eléctrico, como también le llamamos. Bien, entonces, el propósito de hoy es definir lo que es el potencial y estudiar algunas de sus características. Los potenciales son muy importantes en electrostática. ¿Verdad? Por ejemplo, entre 21 y 415 vamos a estudiar potenciales para, en términos de ellos, expresar lo que es el campo, tanto eléctrico como magnético. Entonces, nosotros ya conocemos la definición de fuerza y de campo eléctrico. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la definición de fuerza electrostática. Para eso nosotros, para introducir el tema del potencial, ¿verdad? Comenzamos con algo simple, con lo que son cargas puntuales en el espacio. Nosotros, desde el origen de nuestro sistema, localizamos la posición de alguna de las cargas, a quien llamamos R sub i, ¿verdad? Que es el vector R sub i', el vector de fuente, el punto de la fuente. Recuerden que todo lo que lleva a coma es fuente. Y el vector de campo, el punto P, lo localizamos con R. Y el vector de posición relativa va de R' a R. Entonces el campo eléctrico se define así para un sistema de cargas puntuales. Bueno, lo que queremos hacer nosotros ahora es, con esto, obtener lo que es un potencial. Pero antes tenemos que hacer unos cálculos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Agarramos la expresión del campo eléctrico. Y acá tenemos nosotros en esta expresión un término que es el R unitario entre R al cuadrado, magnitud. Esto lo podemos escribir de otra manera, mucho más adecuada para este caso. Entonces, este término que ustedes ven aquí en azul es lo que nosotros vamos a modificar. Entonces, en lugar de escribirlo así, lo vamos a escribir como el gradiente. Como ustedes ven, el operador Nabla actuando sobre un escalar es un gradiente. Solo que aparece un signo menos, este menos aparece, porque cuando nosotros hacemos este cálculo, aparece ese signo menos. Si nosotros derivamos esto, ¿verdad? Tiene que aparecer ese menos ahí. Entonces, con esto, nosotros vamos a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Un pequeño cálculo acá. Vamos a demostrar que esto es igual a esto. Entonces, porque es muy importante, ¿verdad? Porque con eso nosotros vamos a poder definir el potencial. Entonces, ¿quién es R? R mayúscula. Es el vector de posición relativa que se encuentra restando R menos R'. Entonces, en coordenadas cartesianas, R y R' quedan de esta forma, solo que el R', ¿verdad? Todas sus coordenadas tienen esa prima, esa coma. Al hacer la resta, entonces, para encontrar el R mayúscula, nos queda de esta manera, el vector. La magnitud de esto es esto, que ven acá, elevado a la 1/2. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicarle el operador Nabla a 1 entre R. Este es el gradiente de 1 sobre R. 1 sobre R es un escalar, ¿verdad? Entonces, al aplicarle el operador Nabla, tenemos las derivadas. Me da un vector. Entonces, como yo ya sé quién es 1 entre R, entonces derivamos en coordenadas cartesianas. La derivada de 1 entre R con respecto a X es esto. La derivada, ya simplificándola, nos quedaría de esta manera. Nos quedaría así. Porque aquí es todo esto elevado a la menos 3 medios. Eso queda en el denominador. ¿Por qué aquí no aparece el 3 medios? Porque todo esto a la 1 medio es R. R a la 3 sería, ¿verdad? R a la 3. Entonces, este 2 con este 2 se cancela y me queda en el numerador, queda X menos X primado. Con el signo menos, miren, ese menos aparece cuando se deriva aquí. Entonces, lo mismo ocurre para las derivadas de Y y de Z. Aparece ese signo menos y la forma es la misma. Entonces, cuando nosotros introducimos estas derivadas parciales en esta expresión, lo que queda es esto. Entonces, aquí ustedes pueden ver que este signo menos se puede sacar de factor común. Se puede hacer esto. Y esto que tenemos en el numerador no es otra cosa más que el R, el vector R. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, miren. R, aquí R magnitud se puede escribir como R unitario entre R.
De acuerdo, entonces el R magnitud es R unitario, es R magnitud entre R. Entonces, por eso sustituimos acá, ¿ve? En lugar de R, escribo R magnitud multiplicado por R, de manera que un R se va a cancelar con este otro R. Lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Entonces, este cambio es bastante sencillo, de manera que hemos demostrado, ¿verdad?, que esto es igual a esto. Entonces, lo que aparece en el campo eléctrico es este término, solo que sin este signo menos. Entonces, nosotros en la expresión de campo eléctrico, en lugar de esto, escribimos esto con el signo menos. Este menos se lo ponemos acá, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, ya demostrada esta identidad, escribimos esto así. Entonces, ahora solo es de sustituir en la expresión de campo eléctrico. Aquí, ¿ve? Aquí tengo el campo electrostático. En lugar de este término, escribo el negativo del gradiente de 1 entre R sub I. Y ya lo tengo listo. Ahora bien, el operador Nabla puede salir de esta suma, ¿verdad? No hay ningún problema en eso, porque todo esto que tengo aquí es una constante. La carga entre 4pi epsilon sub 0. Entonces podemos escribirlo de esta forma, ¿eh? Como el negativo de todo esto que está aquí. Ahora bien, a todo esto que está aquí, entre corchetes, lo verde, todo esto verde, a esto se le conoce como el potencial eléctrico o potencial electrostático. Entonces, el operador, como ven ustedes, entre las llaves, es una función escalar que recibe el nombre de potencial eléctrico. Entonces, lo vamos a escribir de una manera bastante sencilla. Vamos a llamarle phi a esa función de potencial. Potencial eléctrico lo vamos a definir como phi. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por esto. Phi de x, y, z. Entonces, el campo eléctrico, como ustedes ven, se escribe como el negativo del gradiente de una función escalar. Esto tienen que memorizarlo ustedes, esta expresión, ¿no? El campo eléctrico es el negativo del gradiente de phi. Esto es muy importante de aquí en lo que resta de la clase, ¿verdad? Porque nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con potenciales escalares, potencial eléctrico. Nosotros vamos a hablar de potencial eléctrico. ¿Para qué me va a servir el potencial eléctrico? Me va a servir para hacer cálculos de campo eléctrico. Primero voy a calcular el potencial, después lo voy a derivar y eso me va a dar el campo eléctrico. También con el potencial vamos a hacer cálculos de energía. Para eso me va a servir también, para hacer cálculos de energía. Bueno, entonces, el potencial eléctrico de un sistema de cargas puntuales queda expresado de esta forma. Hay que recordar esto. El potencial es un escalar, ¿verdad? Por eso ven aquí ustedes que no aparece ningún vector. Aquí solo aparece la carga. El potencial solo depende de una carga, mientras que el campo eléctrico también depende de una carga, pero es un vector, ¿verdad? Solo que hay que agregarle la dirección al campo. O sea, esa es una gran diferencia entre el potencial y el campo, ¿verdad? Que el campo es vector, el potencial es escalar, pero ambos dependen solo de una carga a la vez. Entonces, la expresión importante aquí es esta. Este es mi campo eléctrico, como el gradiente de un escalar. Entonces, vamos a ver. Con esto nosotros podemos conseguir una de las ecuaciones fuente del campo eléctrico. Recuerden que el teorema de Helmholtz me dice que nosotros para conocer un campo necesitamos dos ecuaciones. Necesitamos la divergencia y el rotor. La divergencia del campo eléctrico ya lo tenemos, que es la famosa ley de Gauss. Ahora me falta otra ecuación para el campo eléctrico, que es el rotacional. Y ese rotacional lo podemos obtener en base a lo que es la definición del potencial escalar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es bastante simple. Nos vamos a basar en identidades vectoriales. Fíjense bien. Nosotros ya hemos visto que el rotacional del gradiente de una función escalar se hace cero. Esta es una identidad vectorial, acuérdense. El rotor de un gradiente siempre es cero por identidad. No importa qué función escalar sea. Siempre el rotor de un gradiente es cero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como este gradiente es campo eléctrico, significa que el rotor del campo eléctrico es cero por identidad vectorial. Entonces, aquí inmediatamente ya tenemos el resultado que queríamos.
Ya conseguimos la expresión para el rotacional del campo, bastante fácil. Simplemente analizando lo que son identidades. Entonces ya conozco yo las dos ecuaciones, las dos ecuaciones más importantes de 321, ya las tengo, ¿verdad? Que son la divergencia del campo eléctrico y el rotacional del campo eléctrico. Con esas dos ecuaciones nosotros vamos a trabajar todo el resto de la clase, ¿verdad? Esas son como las leyes de Newton para nosotros, para el 321. Bueno, entonces, el rotacional de este campo electrostático es cero. ¿Qué significa esta ecuación? Ustedes ya saben lo que significa un rotacional, ¿verdad? Saben lo que significa un gradiente y una divergencia. Por ejemplo, la divergencia del campo eléctrico no es cero. Es igual a la densidad de carga entre la permitividad. La divergencia del campo eléctrico significa que el campo eléctrico tiene fuentes escalares, ¿verdad? O sea que el campo sale de un punto o converge a un punto. Eso significa la divergencia. Mientras que el rotor del campo, en este caso, es cero. ¿Qué significa que el rotor del campo eléctrico sea cero? ¿Qué me está diciendo esta ecuación a mí? Con lo que ustedes saben del rotacional, ¿qué pueden decir del campo eléctrico? Ya conocemos las dos ecuaciones del campo eléctrico, la divergencia y el rotor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico es ¿cómo? ¿Qué me quieren decir esas dos ecuaciones? Rotacional, cuando el rotacional de un campo es cero, ¿qué significa eso? Como que las líneas de campo no tienen la circulación que deberían de tener. Exactamente, ¿verdad? Que el campo no tiene circulación, el campo no gira, no rota. O sea, el campo electrostático, ¿verdad? Significa que las cargas están en reposo. Cuando las cargas están en reposo, el campo se llama campo electrostático. Aunque uno le dice campo eléctrico, pero lo más correcto es decirle campo electrostático, ¿verdad? Entonces el campo electrostático es un campo irrotacional, es un campo que no tiene remolinos, que no tiene circulación. Es un campo que brota de un punto, de una línea, de un campo. O sea, siempre el campo electrostático va a estar saliendo de algo. No va a estar girando en torno a algo, porque hay campos que giran en torno a un punto, ¿verdad? Así como, por ejemplo, el viento de un huracán, ¿verdad? El viento de un huracán, que es un campo de velocidades, gira en torno a un punto. El campo electrostático nunca va a hacer eso, ¿verdad? Que va a estar girando, las líneas van a estar girando en torno a un punto. Eso va a pasar en 415. En 415 ustedes van a ver que esta ecuación ya no se cumple. El campo ya no es, el rotor ya no es cero, porque ahí las cargas se mueven. Pero como acá las cargas no se mueven, están estáticas, nuestro rotacional de campo eléctrico siempre será igual a cero. Ahora, eso es en base a la definición de un rotor, ¿verdad? Pero esta ecuación tiene otras implicaciones. Esta ecuación también me dice de que el campo electrostático es conservativo. ¿Qué significa que un campo sea conservativo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué quiere decir eso? Que un campo sea conservativo. ¿A qué se refiere campo conservativo? No recuerdo. El campo, ¿se acuerdan del campo gravitacional, verdad? La gravedad del campo gravitacional de la Tierra, por ejemplo, es un campo conservativo. ¿Por qué decíamos que era conservativo el campo de la gravitacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un objeto cae de un punto inicial a un punto final en el campo gravitacional? ¿Qué pasa si en lugar de caer en línea recta, yo lo muevo en otra dirección, lo muevo hacia el punto final en otra trayectoria? ¿Cuál es el trabajo de la gravedad? Ejerce un trabajo. Eso de conservativo tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? O sea, lo que realiza trabajo es un campo, en este caso el campo eléctrico. ¿Va a hacer trabajo sobre qué? Sobre una carga. Cuando una carga puntual se mueva de un punto a otro punto,
el trabajo realizado por el campo eléctrico va a ser un trabajo conservativo. No va a depender de la trayectoria. ¿De acuerdo? O sea, lo único que importa cuando yo calcule trabajo va a ser el punto inicial y final. Si el punto inicial y el punto final son iguales, no importa la trayectoria que sea. La trayectoria puede ser de infinitas formas, pero el trabajo realizado por el campo va a ser el mismo, porque es conservativo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la gravedad, ¿verdad? No importa en qué trayectoria se mueva un objeto, si el punto inicial y final es el mismo, el trabajo va a ser el mismo. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que un campo es conservativo, ¿de acuerdo? Y siempre que un campo sea conservativo, se tiene que cumplir esta ecuación. Si esta ecuación fuese diferente de cero, ya el campo no sería conservativo. Ahora bien, la ecuación más importante aquí del capítulo sería esta, porque es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Ya tenemos dos ecuaciones de Maxwell del campo electrostático, que son la divergencia y el rotacional. Entonces, las dos ecuaciones, la divergencia y el rotacional, se pueden escribir como ecuaciones integrales. En vez de esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? Yo lo puedo escribir como una ecuación integral. Recuerden que hay dos versiones, la integral y la diferencial. Bien, eso lo vamos a ver. Ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces, como aquí yo tengo un rotor, ¿se acuerdan que el rotor está relacionado con el teorema de Stokes, verdad? Entonces, fijémonos bien acá. Tenemos una superficie abierta limitada por una curva. La curva es C. La superficie es S. Esta es una superficie abierta. Esta es la curva que la encierra. La curva es cerrada, la superficie es abierta. Entonces, lo que define el vector de área siempre en una superficie abierta es la circulación de esta curva. Como ustedes ven, esta curva, la trayectoria sigue esta dirección mostrada aquí. Por la regla de la mano derecha, entonces el pulgar va hacia arriba. Por eso la dirección del diferencial de área. Estas flechas que ustedes ven aquí en rojo sería el rotacional del campo. Las flechas que ven en azul serían las líneas de campo, que en este caso es el campo eléctrico. Y esto sería el rotor, porque el rotor es un campo también. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nos vamos al teorema de Stokes, el teorema de Stokes me dice esto, me relaciona una integral de superficie abierta con una integral de trayectoria cerrada. Entonces, la integral de flujo del rotacional del campo vectorial sobre una superficie abierta S es igual a la integral de línea. Ese es el teorema de Stokes. Aquí no hay nada nuevo. Entonces, ¿por qué sacamos a colación esto del teorema de Stokes acá? Porque yo lo que quiero es expresar esa ecuación diferencial en una versión integral. Entonces, si yo sustituyo aquí el campo eléctrico en vez de A, vamos a tener algo así, miren. Teorema de Stokes. Rotor de E y aquí el campo E. Como esto es cero, me queda que la integral de línea del campo eléctrico en una curva cerrada es cero. Esta es la ecuación que yo quería. Entonces, esta ecuación es la versión integral del rotacional del campo eléctrico. Esta ecuación también me dice lo mismo que me dice la anterior. Me dice que el campo eléctrico es conservativo. Siempre que la integral de un campo en una curva cerrada sea cero, significa que el campo es conservativo. O sea, esto es para ser más claro, esto significa, como la trayectoria es cerrada, el punto inicial y el punto final es el mismo, ¿verdad? Cuando la curva es cerrada. Entonces, si una carga puntual se mueve de un punto inicial y termina en el mismo punto, ¿cuál es el trabajo? Es cero, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esta ecuación aquí es una ecuación de Maxwell, pero no recibe un nombre especial. Esta ecuación no tiene un nombre en particular, ¿verdad? La divergencia de E se llama ley de Gauss. Esta no tiene un nombre. Solo le llamamos rotor de E. Entonces, el rotor de E y esta ecuación son lo mismo. Solo que escrito como una integral, pero ambas significan lo mismo. Ambas son ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál de las dos es más útil? Bueno, depende, ¿verdad? Depende la situación que tengamos. Pero generalmente estas ecuaciones no nos van a ser de gran ayuda, porque
porque son cero, ¿verdad? O sea, yo aquí lo más que puedo hacer es una verificación, ¿verdad? Si yo conozco un campo eléctrico y me preguntan a mí, ¿es este campo electrostático? Por ejemplo, si yo a usted le doy un campo y le digo, este campo será electrostático? ¿Cómo lo averigua usted? Le calcula el rotor y si el rotor le da cero, es electrostático. ¿De acuerdo? O sea que esta ecuación y esta, más que todo me van a servir para hacer comprobación de que un campo es conservativo. En cambio, la ley de Gauss, que es la divergencia de E, esa ecuación sí es de gran ayuda, ¿verdad? Porque con esa ecuación yo puedo calcular el campo eléctrico, pero con esta no. Bien, entonces, vamos a ver. Continuemos, vamos a ver. Recuerden que nosotros estamos estudiando el potencial escalar. Con esta ecuación, con estas ecuaciones que hasta el momento tenemos, queremos conseguir una expresión que relacione lo que es el campo eléctrico y el potencial de una manera diferente. Otra manera de relacionar esos campos. Entonces, aquí yo tengo la integral de trayectoria cerrada de E. Siempre tendrá contribuciones positivas y negativas, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir esto es, imagínense ustedes esto, tienen una carga puntual en el espacio. La carga puntual produce un campo en todo el espacio que apunta alejándose de la carga. Si ustedes dibujan una curva imaginaria, esta curva es cerrada, imaginaria. En esta curva, el campo va variando. El campo tiene un valor diferente en todos los puntos de esta curva, que es arbitraria, pero es cerrada, ¿verdad? Si esta curva no es cerrada, esto es diferente de cero. Entonces, el valor del campo eléctrico a lo largo de esta curva cerrada siempre va a dar cero, porque es conservativo. Si la curva es abierta, ahí sí, vamos a tener un valor distinto de cero. Ahora bien, algo muy importante acá es lo siguiente. Fíjense bien, es como una especie de demostración lo que vamos a hacer acá. Nosotros tenemos que esto se tiene que cumplir siempre, siempre que la curva sea cerrada. Entonces, nosotros, como dice acá, cualquier curva C cerrada y orientada puede construirse por la unión de dos curvas abiertas, orientadas, a partir de dos puntos arbitrarios en ella. O sea, aquí tenemos, fíjense bien, dos curvas abiertas. La curva en verde y la curva azul son dos curvas abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque tienen un punto inicial y un punto final, que son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Al unir las dos curvas, forman una curva cerrada. Entonces, significa que la unión de esas dos curvas tiene que producir un valor igual a cero. O sea, la curva que va de 1 a 2 y la curva verde que va de 2 a 1, fíjense bien, el punto inicial es 1 y el punto final es 1. Comenzamos donde terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, al sumar esas dos contribuciones, el resultado tiene que ser cero porque estamos integrando sobre una trayectoria cerrada. Entonces, con esto nosotros sacamos una conclusión, que esta integral es igual al negativo de esta integral. O sea, la integral que va de 1 a 2 es igual a la integral que va de 2 a 1 multiplicada por un signo menos. Esto me va a servir para lo que voy a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es obtener una relación entre el campo eléctrico y el potencial, relacionando lo que son integrales de línea. Entonces, ya con esto, ya sabemos esto, ¿verdad? Esto es lo mismo, esto es lo mismo. La integral de 1 a 2 es lo mismo que escribir esto. Ahora bien, entonces llegamos a este importante resultado. Este resultado es muy importante. Ahora, C1 y C2 son trayectorias distintas arbitrarias entre los puntos del espacio. Bueno, entonces, la conclusión es la siguiente acá. La integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos cualquiera no depende de la trayectoria seguida entre ellos. Un importante resultado. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a analizar un poco lo que son las propiedades del potencial electrostático o campo electrostático. Es un campo escalar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación.
¿Qué es un vector? El gradiente. ¿Se acuerdan por qué es tan importante el gradiente, verdad? El gradiente me indica la máxima tasa de cambio. El gradiente me dice en qué dirección me tengo que mover para poder llegar al punto máximo, al punto más alto, al punto de mayor inclinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El potencial va a tener superficies equipotenciales, donde el potencial tenga el mismo valor. Y como el campo es el gradiente del potencial, ¿se acuerdan ustedes de que el gradiente era perpendicular a las curvas de nivel, verdad? En este caso, a las superficies equipotenciales. Bueno, pero para no lo voy a confundir con eso ahora. Vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces, vamos a ver qué propiedades cumple este potencial. Una propiedad es que el rotor del campo eléctrico es nulo. Esto siempre se cumple. Otra es que la circulación del campo a lo largo de un camino cerrado también es cero. Las dos ecuaciones son lo mismo, ¿verdad? Y también cumplen con esto. La integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos cualquiera no depende de la trayectoria seguida entre ellos. Se escribe de esta forma. Esto significa. Bueno. Entonces, ahora viene lo bueno, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a buscar una manera de cómo hacer cálculo de potencial eléctrico de una manera bien fácil, aprovechando lo que son las integrales de línea. Ya tenemos una relación entre el campo y el potencial, ¿verdad? Que es una ecuación diferencial. Pero acuérdense que las ecuaciones integrales son más importantes, son mucho más útiles a la hora de hacer cálculos que las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Vamos a considerar una trayectoria abierta. La trayectoria que va de 1 a 2 es abierta. El trabajo que realiza el campo eléctrico a través de esta trayectoria sobre una carga no va a ser cero, porque es abierta. Recuerden que el trabajo se hace sobre una carga. Nosotros estamos estudiando cargas en reposo, ¿verdad? Pero en este caso, para definir lo que es el trabajo del campo, la carga se va a mover, ¿verdad? Se va a mover. Va a ser un caso, una excepción, ¿verdad? Que vamos a tener aquí. Pero el campo es generado por cargas estacionarias. O sea, este campo eléctrico es generado por una carga estática. Por eso es un campo electrostático, ¿de acuerdo? O sea, la carga que se mueve, el campo producido por esa carga no es electrostático, pero ese campo no me interesa, ¿verdad? Por eso solo voy a considerar el movimiento de la carga como que fuese un objeto cualquiera. Entonces, yo voy de 1 a 2. Mi punto inicial es 1, punto final es 2. Entonces, como yo ya sé que el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial, lo sustituyo y tengo esta integral, donde tengo el gradiente punto dds. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar lo que estudiamos en el capítulo 1, en análisis vectorial. Nosotros vimos este producto punto entre un gradiente y un vector desplazamiento. Esto es el cambio en la función escalar. O sea, el gradiente punto, un desplazamiento, el producto punto entre el gradiente y un desplazamiento me da el cambio en el escalar, el d de phi. Phi es el escalar. Entonces, d de phi es el cambio en el escalar. Recuerden la definición de gradiente. El gradiente se define como la función que me da el cambio en el escalar cuando se realiza el producto punto con el desplazamiento. Eso es lo que tengo acá. Entonces, todo esto que está aquí en el integrando se reduce a un solo término, al d de phi. Y esta integral es muy fácil, porque es la integral de d de phi. ¿Cuánto da esto? Da phi. Evaluado en 1 y 2 es phi sub 2 menos phi sub 1. Y este signo menos, ¿de dónde sale este signo menos? Sale de la definición de campo eléctrico, ahora como el negativo del gradiente aquí. Entonces, esto que está acá, phi sub 2 menos phi sub 1, es un delta phi. Es el cambio en phi multiplicado por un signo menos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Por consiguiente, el negativo de la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos es igual a la diferencia de la función potencial entre ellos. Entonces, el signo menos que aparecía acá, lo quito multiplicando ambos lados por menos.
Entonces ese signo menos, fíjense bien, multiplico aquí por menos y acá por menos, de manera que queda positivo y acá me queda un signo menos. Eso fue lo que pasó acá. ¿Ve? El signo menos queda en este lado. Y esta es la integral de línea de 1 a 2 del campo eléctrico. Entonces, esta forma, este método, es el que nosotros vamos a utilizar para hacer cálculos de campo escalar, del potencial escalar. Este es el método más simple, más sencillo que vamos a utilizar. La forma más difícil de calcular potenciales es con la forma directa, que es la integral directa. Todavía no he llegado a eso, ¿verdad? Pero la forma directa es la que vimos al inicio, es esta. ¿Ve? Esta es la manera directa de calcular potencial escalar. ¿Por qué directa? Porque no necesito conocer el campo eléctrico. Yo calculo el potencial escalar solo con saber la distancia. Fíjense bien que si ustedes tienen una carga en el espacio, y esa carga en el espacio me produce un potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Si usted quiere saber cuál es el valor del potencial en un punto en específico, ¿qué es lo que ocupa saber? Solo el valor de la carga y la distancia hasta el punto de campo. Con esas dos cosas, usted ya conoce el potencial. Entonces, la forma indirecta de hacerlo es esta. Para conocer un potencial, usted primero tiene que conocer el campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo va a integrar de 1 a 2. Y de ahí va a obtener el campo, el potencial. Lo que pasa es que usted, bueno, uno dice aquí, bueno, pero aquí lo que tengo es una diferencia. Phi sub 2 menos phi sub 1. Lo que sucede es que cuando hagamos estos cálculos, nosotros vamos a tomar un punto de referencia y ese punto de referencia lo vamos a tomar en el infinito, donde el potencial es cero. Entonces, uno de estos dos términos va a ser cero porque vamos a tomar el potencial en el infinito, el punto inicial en el infinito, y ahí el potencial será cero. Esos cálculos los vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Lo importante aquí es esto, ya tenemos esta expresión. Ahora bien, fíjense en algo interesante acá. Estas líneas punteadas que aparecen en rojo, como círculos, circunferencias concéntricas con la carga, se llaman superficies equipotenciales. En 3 dimensiones son esferas. En 3 dimensiones son esferas. Se llaman superficies equipotenciales. ¿Por qué equi? Porque tienen el mismo potencial. En toda esa superficie el valor del potencial es el mismo, es constante, por eso se llaman equipotenciales. Entonces, ¿qué sucede? Estas superficies equipotenciales vienen a ser como curvas de nivel, que en 3 dimensiones serían superficies de nivel. Entonces, si ustedes calculan el campo eléctrico, que es el gradiente, acuérdense del capítulo 1, siempre es perpendicular a las superficies o curvas de nivel. Entonces, cuando ustedes tengan una superficie equipotencial, el campo eléctrico va a ser perpendicular a esa superficie, por definición de gradiente. ¿Y hacia dónde creen ustedes que va a apuntar el campo eléctrico en las superficies en estas superficies equipotenciales? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Porque el gradiente representa la máxima tasa de cambio. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a la carga positiva? ¿Qué pasa con el potencial? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. A medida que me voy acercando a la carga, el potencial va aumentando, porque la distancia va disminuyendo. Entonces, el gradiente apunta hacia donde el cambio es máximo. Entonces, el gradiente va a apuntar hacia adentro, hacia la carga, y va a ser perpendicular a estas curvas rojas. Pero, algo interesante, como este gradiente está multiplicado por un signo menos, significa que la dirección se le va a invertir. El campo eléctrico de una carga positiva, ¿cómo es? Hacia afuera. Entonces el gradiente va a apuntar hacia adentro, pero por ese signo menos se va a invertir la dirección y va a apuntar hacia afuera. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado. Cuando hagan cálculos en superficies equipotenciales, acuérdense de la definición de gradiente, pero ese gradiente está multiplicado por un menos, significa que la dirección del gradiente se invierte.
O sea que el campo eléctrico de una carga positiva tiene que apuntar hacia afuera, alejándose de ella. Que si la carga fuese negativa, ahí sí, ¿verdad? El gradiente en ese caso apuntaría hacia afuera, pero el signo menos lo haría que apunte hacia adentro, acercándose a la carga. O sea que ahí no hay pérdida en eso. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien. Ya vamos a terminar por hoy. Vamos a ver lo que es el trabajo hecho contra el campo eléctrico. Bien, esta parte es muy importante también. No sé si quedó claro lo de las superficies equipotenciales. Fíjense bien, aquí miren esta curva roja, tiene Φ1 y esta tiene Φ sub 2. ¿Cuál de las dos tiene un potencial más alto? ¿Φ1 o Φ sub 2? ¿Quién es mayor? Φ1. Φ sub 2. Dos. Φ1. Φ1 es mayor que Φ sub 2. Φ sub 1 es toda una esfera, es una esfera, una superficie esférica concéntrica con la carga. En toda esa superficie el potencial vale Φ1, es constante, se llaman superficies equipotenciales. En el laboratorio les van a preguntar eso, ¿no? Por superficies equipotenciales. Esta otra es una superficie equipotencial, pero su valor es Φ sub 2, es menor. ¿Por qué es menor? Porque el radio va aumentando. Fíjense bien en la definición de potencial, ¿ve? A medida yo me alejo de la carga, cuando R aumenta, ¿qué le pasa al potencial? Disminuye. ¿De acuerdo? Si yo me alejo, disminuye. Entonces, entre más lejos estemos de la carga, el potencial va a ir disminuyendo. Bien, esto en tres dimensiones serían esferas, ¿verdad? Pero en 2 dimensiones serían curvas equipotenciales, que serían como curvas de nivel, ¿verdad? En 3 dimensiones serían superficies de nivel. Bueno, entonces, esta diferencia, delta phi, es la resta phi sub 2 menos phi sub 1. Ahora, yo les decía que cuando vamos a hacer uso de esta ecuación, nosotros vamos a colocar el origen de coordenadas en el infinito. ¿Por qué en el infinito? Fíjense bien lo interesante acá. ¿Qué pasa cuando R es infinito? ¿Qué le pasa a phi? Va llegando a Se hace cero. cero. Se hace cero, ¿verdad? Cuando R está en el infinito, esto entre infinito, cualquier cosa, un número entre infinito es cero. Entonces el potencial es cero cuando R está en el infinito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que cuando utilicemos esta ecuación, nosotros vamos a colocar el origen en el infinito. Ahí va a estar nuestro punto inicial, el phi sub 1. El phi sub 1, este phi sub 1, lo vamos a colocar en el infinito. De manera que el phi sub 1, este que está aquí, va a ser 0. Y me va a quedar phi sub 2. Phi sub 2 va a ser un punto cualquiera en donde yo quiero calcular el potencial. Eso va a suceder cuando hagamos uso de esta ecuación. Cuando hagamos uso de la integral directa, no hay problema. Ahí no hay problema. No tenemos que asumir eso. Pero fíjense bien, ese potencial se va a hacer cero en el infinito solo cuando tengamos distribuciones de carga finitas. ¿Qué pasa si en vez de una carga tuviese una línea infinita? Ya eso no sería válido. Este argumento solo es válido cuando la distribución tiene un tamaño finito, así como una carga puntual, ¿verdad? Así como una carga puntual. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta con lo visto hoy. Voy a quedar por aquí el día de hoy para no cansarlos tanto, porque esto es pura teoría, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas con lo que hemos visto, seguiríamos mañana. Terminaríamos el contenido mañana. Yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando tiene la trayectoria encerrada al inicio, que la divide en Ajá. dos para hacer dos integrales, tienen que ser simétricas las dos trayectorias. Estas dos trayectorias. Sí, No tienen por qué, ser simétricas. Como usted ve, estas dos curvas son irregulares, no tienen una forma simétrica. Eso no hace falta. Lo único es que su punto inicial y final sean lo mismo, o sea, los dos puntos, los dos extremos coinciden. Eso es todo lo que se necesita, que los dos extremos de las dos curvas estén unidos.
Con eso basta para demostrar este teorema, de que esto tiene que ser igual a esto. ¿De acuerdo? No hace falta simetría, o sea, ahí no tiene nada que ver la simetría. Listo, gracias. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía nos falta, fíjense bien que hoy solo estudiamos el caso de cargas puntuales, ¿verdad? Este es el Yo tenía potencial una del... duda. Ajá, Disculpe que le interrumpa. ajá, sí, diga. No, es con respecto al examen. Es que me fijé en la fecha y salí en el 2 de noviembre. Ve, la tercera prueba. Ajá. Y El 2 como de me pareció, noviembre, sí, es la semana de vacaciones, ¿verdad? sí, que habían dicho que Entonces, la habían... sí, es la primera semana de noviembre de vacaciones. Entonces, sí, el examen tendría que moverse. Para este capítulo, vamos a tener la otra semana de clases todavía. Entonces, el examen el coordinador no me ha mencionado nada sobre el examen. Supongo que lo tendría que hacer el fin de semana, la otra semana o después de la semana de vacaciones. Tendría que hacerse de esa forma, pero no me han mencionado todavía. Ahí yo les voy a escribir mejor para el chat por si tengo noticias de eso. Ujú. Listo, Bueno, gracias. bueno, entonces si no hay dudas, jóvenes, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Feliz tarde, Lick. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Bueno, gracias igual.